Bienvenidos a AFIT el podcast, charla entre colegas, episodio 4 de la temporada 3. Hoy os vamos a contar 3 mentiras del mundo del entrenamiento que vais a flipar. ¿Crujes o te crujes? Lo que nadie te ha contado sobre crujirte. ¿Genética o entrenamiento? ¿Por qué dos hermanos triunfan en MotoGP y tú no has arrancado? Y lo peor no es parar en vacaciones. Lo peor es la vuelta. Y tanto. Y tanto que la vuelta. Tanto que la vuelta. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema, ahora que llega el veranito, que llega el mes de junio, julio y agosto. Todo el mundo se va a la playita, se va a la montaña, al pueblo, y te dicen, ¿y si paro una semana, 15 días, pierdo todo lo que he hecho hasta ahora durante todo el año? No se pierde nada. Es decir, primero de todo, la fuerza neural, porque estéis un mes parados, imaginaos en el mayor de los casos, no se pierde absolutamente nada. O sea, no tengáis ese problema. Lo que sí que se me empieza a perder ya a las 2-3 semanas parados, a ver si no estáis en cama, es decir, salís a pasear, pues si vais a la playa nadáis un poco, es decir, os movéis, ¿vale? A las 2-3 semanas sí que se empieza ya a depleccionar un poco, a perder la capacidad cardiovascular. Y lo que sí que se empieza a perder también a las 2-3 semanas es la capacidad pues ya coordinativa y esa agilidad, con lo cual cuando se vuelve sí que pues os veréis un poquito más torpes y bueno, pues no sé vosotros qué opináis, vosotros sois de parar, no parar, ¿qué hacéis en verano? Bueno, contadme un poco qué opináis o qué hacéis vosotros. Verano. En verano. ¿Tienes? En verano me la agarras con la mano. Yo procuro parar. A ver, yo vacaciones las asocio a irme a la playa o irme fuera de Madrid y tirarme una semana sin trabajar, digamos. Pero si puedo, entreno. Si puedo, entreno. Claro, me voy una semana con los colegas a Cádiz, al Soto Santa María, tomarme 4 refrigerios. Ahí entreno hígado. Pero no, a ver, el problema, una vez que la gente empieza a coger gusto a entrenar y a decir, joder, que le empieza a molestar el decir, joder, es que esta semana no he entrenado. Empieza con la obsesión de, que esta semana no he entrenado, macho. Voy a perder todo lo que he hecho hace 3 meses, todo lo que he perdido de peso a nada. Y sí que es verdad que dependiendo de la persona, sí que puede haber un pequeño efecto rebote, pero vamos, lo que pasa es que te tiras esos 10 días o que sea de vacaciones comiendo como un cerdo. Claro. Claro, Comiendo mal, bebiendo es lo que iba a mucho. decir, no es lo que pierdes, sino lo que ganas. Entonces, pues sí, a lo mejor vuelves y tienes 2 kilos más, pero no son reales. Entonces es simplemente quitarse esa obsesión de no, que mi cuerpo cambia, claro, cambia, pero no es la realidad. Es simplemente que le has dado, pues eso, unos 10 días de mal hábito, que no has estado entrenando, que has comido mal, etcétera. Se han puesto hasta el culo los buffets libres, que yo eso lo veo. Vuelves a recuperar tu situación actual justo antes de irte de vacaciones. Entonces, claro, los buffets libres son muy tentadores. La cerveza ahí en el chiringuito de playa. Los heladitos. Picotear entre horas. Pescadito frito. La cervecita con patatas. Un poquito de... Sí. ¿no? Y Unas tapitas. Unas copitas por la noche. y por la tarde. El tardeo, El sí, porque tardeo tú ya de- tienes una edad. Ojito. El tardeo. Ojito. Hombre, los chiringuitos de playa a las 6 de la tarde están ya... a Es tope. mucho mejor el copeo de tarde porque así no te rompe los biorritmos, duermes por la noche Bueno, y a nivel metabólico es mejor. A mí me viene mejor para la resaca. Bueno, si no palmas con la noche, claro. Para la resaca es mejor, desde luego. apuntarte hacia el inframundo. Vas hacia el mundo, vas hacia el mundo, Ya nos estaba faltando esta tontería tuya, ¿eh? Sí.
Yo es verdad que en verano soy al revés, o sea, creo que hago más deporte en verano En invierno. que en invierno, sí. Normalmente yo en mis vacaciones intento irme siempre a Galicia, un par de semanas o así, Qué guay. y de lunes a viernes sí que, vamos, cogemos un bono mi chica y yo y vamos a piscina y gimnasio todas las mañanas. Hacemos como media hora de 45 minutos de gimnasio y media hora de piscina. Y ya el resto del día, pues lo que sea. Y luego el fin de semana sí que es verdad que, bueno, el fin de semana incluso a veces entre semana también, muchas rutas. Allí es una aldea en medio de Galicia, o sea, entonces todo campo y tal. Hacemos muchas rutas, vamos a pasar el día a un sitio, aparcas el coche, haces una caminata, así, todo Muy el santo. activo. Es todo el día. Y cuando voy a Calpe es verdad que no voy a... Alguna vez bajo al gimnasio, de la urbanización nuestro tenemos gimnasio, pero sobre todo sí que hago mucho, pues voy a nadar, hago paddle surf, kayak, lo que sea. Entonces hago bastante más actividad en verano, de como ejercicio, entrenamiento y tal, que luego en el resto del año. Me cuesta más encontrar el rato en la rutina del día a día que cuando estoy de vacaciones. Y también, yo qué sé, el veranito, pues anima a uno más. A mí por lo Totalmente. menos. Y luego no quita que me tomo también mis cosas. Entonces yo lo que decías de pierdes, pierdes. Yo creo que la gente se obsesiona mucho con perder y no... O sea, yo creo que, como decías, a lo mejor a nivel de cardio, por eso cuando llegan se fatigan antes y tal. Pero es lo que, no lo que pierdes, lo que has cogido. De esa, pues lo que hablábamos, las tapas, no sé qué tal, claro, vuelves con 3 kilos más y te cuesta la vida más. El moverte, todo. Y luego yo creo que también mucho a nivel psicológico. Yo creo que no es tanto la fatiga que tengas a nivel de entrenamiento, sino el pensar, "Uf, se me acaban las vacaciones, vuelta al trabajo, vuelvo al estrés, ya no duermo bien, todo eso influye al final y parece que rindes menos, pero no porque hayas perdido todo el músculo que llevas un año trabajando. Yo creo que eso influye mucho. Pues muy bien. Pero yo sabéis que yo, Te conocemos. para mí no hay vacaciones. O sea que... Entonces, pues yo hago lo mismo. Si no estoy en... Si no estoy en... O sea, aunque esté por ahí, esté en Galicia o Asturias, que nos gusta también una semana, Hmm. o nos gusta también Cádiz y tal, pues me levanto por la mañanita, un poquito de carrera, unas gomas, unas flexiones, un poco de dominada, lo que sea. Pero todos los días hago algo. Y, y luego pues todos los días un poquito de trabajo, lectura, eso lo mantengo. Y yo pues, pues como ahora tengo familia y 2 hijos, pues no tengo la fortuna de salir como tú, de tardeo. Cuando le podemos raptar. Entonces ahí cambia mucho. A mí me facilita esa situación el seguir Es seguir entrenando. con tu El seguir rutina. entrenando, seguir con mi rutina, sí. Y bueno, pues yo lo que quería transmitir, en este caso, un consejito a la gente que nos escucha, que cuando vuelvan, sobre todo lo que mata es el ego y lo que lesiona es el ego. Entonces, no hay que volver y tener la cabeza como habíamos estado entrenando la semana antes de irte. Es decir, si te has ido 15 días de vacaciones y no has hecho nada más que Pasear y comer. ver el Tour de Francia con un helado y luego por la mañana estar en la tumbona y Vuelta y tomarte tus vuelta. cervecitas y tal y moverte poco, el heladito de por la noche y tal, todos sabemos, ¿no? Lo que no hay que hacer es tener ego. Y entonces la primera semana que se vuelve, el consejo es haz el 50% de las series que hacías antes. Es decir, si hacías 20 series o 10 series o lo que sea, pues bajar al 50%, hacer la mitad. Y sobre todo entrenar en una percepción del esfuerzo. Es decir, si antes pues entrenabas sobre 10, pues 8 o 9, pues ahora entrenar en 5 o 6 y darle más peso a la movilidad y cargas bajas y poco a poco, ¿no? Eso es la primera semana. Luego la segunda semana, pues mi consejo es que a partir de ahí ya escales un poco más y hagas un 60-70% del volumen de series y el RP pues ya vayas a un igual 6-7 y ya puedas ir incrementando un poquito con cargas intermedias. A nivel cardiovascular pues ya te puedes exigir un pelín más, pero tampoco te pases. Y ya la tercera semana ya prácticamente pues te habitúas prácticamente a lo que estabas antes y no ha habido ningún problema. Así que ese es un poco La adaptación. la adaptación que os aconsejo que hagáis. ¿Os parece correcto? Nos parece correcto, sí. Sí, Las risas no son buenas. Exacto. correcto. Y ahora el siguiente tema, ¿cuál era? Que se me ha ido a mí. Le tocaba a Pablo. Sí. Sí. Pues yo
Voy a hablar sobre el tema de crujirse. Ostras. ¡Ah! Crujir el cuello, la espalda. El cuello también, me parece que el cuello no me lo sé crujir. Yo el Pero cuello... es bueno, es criminal. malo. Siempre se ha dicho que crujirse No suena bien. o artritis. No hay ninguna evidencia científica que respalde que el hecho de crujirse genere una degeneración. Mm. Para empezar, habría que entender qué es lo que provoca ese crack o ese crujido. Y se debe a un fenómeno que se llama cavitación. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estamos en una habitación que no es una cavitación. ¿Vale? La Virgen. Vamos a ver, cavitar es, para que todo el mundo sepa, las articulaciones están recubiertas, están bañadas en una especie de 3 en 1, ¿vale? Que es el líquido sinovial. La articulación tiene un líquido sinovial que permite a la articulación moverse en todos los ángulos que tiene. Y cuando esta articulación se estira, cuando tú flexionas un dedo, realmente estás estirando la articulación o la estás poniendo en una cierta tensión, hay una disminución de presión en ese líquido, ¿vale? Y genera una burbuja. Y cuando esa burbuja explota, suena. No es que sea directamente un roce de hueso con hueso. Es un vacío que se hace. Una burbuja de aire y que al explotar suena. No hay más. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los ruidos que suenan se forman por eso? No. Hay ruidos que se forman por hueso-tendón, entre tendones, el propio músculo, incluso por lo tanto, no hay una evidencia científica de que este tipo de crujidos generen una degeneración, digamos, en la articulación. Entonces, hay estudios, de hecho, que han demostrado que las personas que se crujen los nudillos de las manos no presentan un aumento en el riesgo de osteoartritis o osteoartrosis en comparación con quien no lo hace. ¿Vale? Entonces, ese mito a tomar por saco. Ojito. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo deberíamos sí preocuparnos? Pues cuando a lo mejor es un sonido, me refiero, es un crack muy continuo. Es decir, por lo general, cuando tú eres capaz de hacer un crack en el dedo, al segundo no eres capaz. Yo ya no soy capaz de hacerlo. Necesita un tiempo, digamos, de regeneración para volver a que se produzca esa bajada de la presión, que se genere la burbuja y que suene. Ahora, cuando tú siempre tienes La posibilidad de que suene. por ejemplo, a todos nos suenan las articulaciones, ¿vale? Que eso ahora lo diré. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un hombro en el que siempre en cierta posición suena plac, 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 no quiere decir que sea patológico, pero no es algo normal, ¿vale? Ya bien sea porque has tenido una lesión. Y por lesión, pues las estructuras del propio hombro, pues han variado de posición o han cambiado o por lo que sea, pero tampoco quiere decir que sea malo, simplemente ha cambiado la estructura, suena y ya está, no hay que preocuparse. De hecho, si nos pusieran un micrófono en todas las articulaciones del cuerpo, nos sorprenderíamos de cómo suena nuestro cuerpo. Entonces, yo por las mañanas los tobillos y las rodillas es una cosa... Bueno, yo el tobillo es parece una que carraca. que voy tocando la charanga Claro, de mi después de pueblo. 50 vamos. guinces y Y operación. el cuello ya ni te en cuento. tu caso, por ejemplo, Una carraca, vamos. tras multitud de esguinces, pues al final la estructura de tu tobillo Y una operación. es diferente y una operación. Entonces, ese sonido es patológico, no tiene por qué. ¿Es normal? No, pero es a consecuencia de, Ya. ¿vale? Si nos hablando sobre el tema de que si nos pusieran un micro en cada articulación, hay un problema general que ocurre que es que, por ejemplo, en clientes que vienen a AFIT, es que, macho, desde que tengo el problema de la rodilla, desde que tuve ese problema de rodilla, esta rodilla me suena. Es que a lo mejor no te dabas cuenta de que sonaba.
antes. Entonces la gente ya genera un miedo en ciertas estructuras que por haber tenido ciertos problemas ahí, sin tener que ser operaciones, sin tener que haber sido una rotura, que tu cerebro está alerta de ese sitio y entonces ya generas un miedo, una duda, una incertidumbre sobre, es que ahora me suena. No, es que la otra rodilla también te suena, lo que pasa es que no le haces ni puñetero caso, porque la que tienes la alerta es en esta. Entonces, digamos, ser hipocondría con ese tipo de cosas No beneficia nada. no tiene ningún sentido. Cuando ese crack viene con un dolor, cuando genera una inflamación, cuando genera un cambio de estructura, ahí sí que es cuando tenemos que preocuparnos. Cuando generas un crack y dices, ostras, me duele, y vuelve a sonar y duele. Ahí sí donde tenemos que tomar medidas, ir a un profesional y decir, oye, mira, me pasa esto, cada vez que me suena me duele, o cada vez que me suena me noto esta zona como con aumento de temperatura, porque suele venir relacionado, o la noto más inflamada. Por ejemplo, ahí sí, pero en todo el resto que os acabo de comentar no habría que darle ninguna importancia. También, aparte de hinchazón, cuando a lo mejor hay una pérdida de movilidad, cuando llegas aquí y no tiene por qué haber un crack, pero sí notas como un pic de un tope, ¿vale? Como si saltase algo. Como si saltase o como si notas una estructura ahí dura que no te deja subir. No es un crack, pero es como un pum. Ahí también, cuando no tienes la misma movilidad que la otra articulación, pues por ejemplo ahí también sería un motivo por el que acudir a un profesional, ¿vale? Para esto, profesionales, fisioterapeutas, entrenadores cualificados, quiroprácticos también, o más bien osteópatas, que manejen bien todo este tipo de crujidos voluntarios, es decir, que te movilizan las articulaciones con un motivo terapéutico o con una intención terapéutica. Movilizaciones a nivel vertebral, a nivel cervical, a nivel lumbar, todo tipo de articulaciones que sean llevadas a cabo por un profesional, que normalmente lo que notan los pacientes al hacer un crack es alivio, ¿vale? Porque al final liberas esa articulación a través de una presión, mejoras en muchas ocasiones la movilidad. Lo típico dices, ¡buah! Necesitaba Estaba ese como crack para enganchado. notar ese alivio a nivel de rigidez, por ejemplo. Y también muchas veces reduce el dolor porque a lo mejor ese crack lo que hace es liberar espacio y por lo tanto de tener tanta tensión acumulada o de tener esa estructura agarrotada, liberas y haces que ese dolor disminuya. Y bueno, he preparado 5 puntos así curiosos para ver si A ver. teníais idea relacionado con esto, ¿vale? No sé si sabéis que las rodillas es digamos, la articulación que más suena del cuerpo, pero que podría sonar más fuerte que un aplauso. O sea, un aplauso entendido como no un aplauso, Sí, pero... O sea, una articulación puede llegar a sonar así, o más. Y no tiene por qué ser patológico. Pero es curioso que sean las rodillas, casualmente. Yo de las rodillas es que no me asusta nada ya. Después de la que De llevo hecho, encima. hay sonidos de rodilla, cracks, que pueden alcanzar los 83 decibelios. Eso es muchísimo, ¿eh? Más que una conversación normal, por así decirlo. Una discoteca no te va a sonar. No vas a llegar a escucharla. A lo mejor en un tardeo. Alguno sí. lleva la discoteca puesta cada vez que se O mueve. sea, te acercas al DJ, ¿verdad? Bien, tienes más articulaciones de las que imagináis. ¿Cuántas creéis que tenemos en el cuerpo? Uf, la verdad que nunca lo he pensado. Ilumínanos. Decirme un número. No sé. Articulaciones, ¿eh? Pues tobillo, rodilla, cadera, cuello, Sí, hombro. muchas. Porque los dedos también, cada flexión ahí. Yo os he hecho una no sé si pregunta. hay. 10.
360. Mamá. Vale. Iba a decir Eh, yo 50. Claro, ten en cuenta que cada vértebra con una es una Es una es una articulación cada articulación. vértebra. Ah, vale. Claro. Cada falange, tenemos muchos huesos pequeños en el pie, Y eso también es metatarsos, metacarpianos, todo eso son articulaciones. Ujú. Todo eso son articulaciones. Bueno, alrededor de 360, ¿vale? Muchas hacen ruido, otras no. Entonces. Espera bien. que pasa el chatarrero. El afilador. No, es el No, es chatarrero, el el chatarrero. chatarrero. Que. Perdona. No. Continúa. Ah, vale, continúo. Bueno, una ya la he comentado antes, que es que el crujido, digamos, normal, no se puede realizar inmediatamente después, en la misma articulación. Tu cuerpo puede sonar sin que haya problemas reales con otras estructuras, como también he comentado antes, tendones con tendones, ligamentos, o deslizándose simplemente estructuras o incluso músculos por encima de otros. Por ejemplo, hay una articulación que es la cisartrosis, que es la articulación de la parrilla costal, y realmente no toca ningún hueso con ningún hueso, que es por donde desliza digamos, la escápula, ¿vale? Eso también se considera una articulación y esa, por ejemplo, pues no suena. Y por último, que es también curioso, que es que el sonido no viene directamente, no siempre viene del lugar del que tú crees. A lo mejor te suena un sonido y el origen es más alejado de la zona en la que tú crees que ha sonado. Sí, lo has escuchado a lo mejor por aquí, pero el movimiento ha sido desde aquí abajo, lo que pasa que el sonido repercute en otra parte del cuerpo. Y eso también Curioso. pues, me ha parecido curioso. Así que ahora vas y lo cascas. Pues Lo sí, o lo crujes. ¿eh? Bueno, pueden cogerte cita directamente en Fisher Te Ganzuela, puedo ¿no? coger Acid cita en Club Fisher Fisher Ganzuela. Ganzuela, te puedo crujir y si no vienes te crujo también. Efectivamente. Y Y ahora vamos a crujir a George. Bueno, a mí no sé si me vais a crujir o no, pero yo venía pues a debatir un poquito y que comentásemos, porque hace un par de semanas fue el Gran Premio de Jerez, entonces es la primera vez en la historia que dos hermanos ganan un Gran Premio en MotoGP. Entonces venía a comentar un poco a ver qué pensabais, porque no es el primer caso, hay muchos casos como la Williams en tenis, los Williams en fútbol también, Iñaki y Nico, Ilia Topuria y Alexander, su hermano, en MMA. Miré también, bueno, en boxeo, por ejemplo, Vitaly y Vladimir Klitschko. No sé si sabéis alguno más. Los Gasol. Los Gasol, en baloncesto. Y tenía apuntado también, que me pareció la leche, que estos son tres hermanos en béisbol, los Molina, hermanos Molina, que tienen, bueno, son números uno en béisbol, los tres hermanos. Entonces me parece una barbaridad. No sé qué pensáis, si puede ser genética, puede ser entrenamiento. A mí me gustó mucho, por ejemplo, no sé si habéis visto la película de las hermanas Willis, la que es de Will Smith. Sí, la he visto, muy buena. Me parece muy buena. Los Hernán Gómez también. Hernán Gómez también. O sea, no sabía, pues eso, comentar con vosotros qué pensáis. Yo creo que la genética, pues en esos casos ayuda, pero si ves esa película, el nivel de entrenamiento y de exigencia es máximo desde el minuto 1. O sea, no creo que sea una coincidencia solo por genética, a nivel de que se llegue al éxito de esa manera. No sé qué pensáis vosotros. Yo es que estoy 100% de acuerdo. O sea, yo es que doy mucho más peso al entorno que a la propia genética. Entonces, si quieres analizamos casos concretos. Sí, por Es ejemplo. decir, en MotoGP se da un compendio de entorno tremendo. Es decir, tú no naces para ser campeón de motos. Eso es. Tú te haces. Es decir, pues ya simplemente con que te den la oportunidad, porque a nivel económico es un deporte carísimo, que te den la oportunidad a tus padres de pagarte el ir a los karts, que el ir a que te compren una moto, que luego te inculquen eso, que te lleven a verlo. O sea, eso al final es entorno puro. Sí. Entonces eso lo mama uno del otro y al final los dos son buenos y tendrán cierto componente genético, pero que le dará esa habilidad, pero creo que es mínimo. En el baloncesto, por ejemplo, que es lo que más controlo, pues los Gasol y los Hernán Gómez, evidentemente los padres son enormes, ellos han salido por encima de los 2.15
y eso genéticamente te da la oportunidad de poder brillar en baloncesto. Pero anda que no hay jugadores de más de 2,15 que no. Claro, eso es lo que voy, que en ciertos deportes a lo mejor el físico puede darte, por ejemplo, es difícil con 1,75 triunfar en el baloncesto. Es difícil. No imposible, porque hay alguno con 1,78, 1,80 que ahí están. Pero sí que es verdad que puede influir la genética, pero ni mucho menos es el factor determinante. Exacto. Entonces los Hernán Gómez igual vienen genéticamente prediseminados por la madre, sobre todo, que es la que pone normalmente la altura en ser enormes, pero claro, es que al final el entorno, el talento, el talento, el entorno y el entrenamiento les ha llevado a jugar en la NBA, Sí. a ganar títulos. Entonces, yo creo que viene más determinado por eso, por el entorno. Yo creo que has dado la clave en entorno, la palabra entorno. Yo creo que es el entorno. Evidentemente, cuando tu hermano mayor ves que ha triunfado, yo creo que eso te da un plus en el que, siendo su hermano, dices, pues yo también creo que puedo. Claro, yo por ejemplo, que me gusta mucho el tema del boxeo y tal, los hermanos Klitschko, por ejemplo, son dos hermanos rusos. Entonces, el entorno, el hermano pequeño, creo que es Vitali, me parece el pequeño. Lo comentaba, y le hice una vez en una entrevista, que el entorno influía mucho. Claro, ellos vivían en Rusia, con el frío, no sé qué, una familia pobre, barrios chungos, tal. Entonces, el hermano mayor, o sea, no boxeaba, se tenía que boxear en la calle, para que lo entendamos. Luego se metió en ese deporte porque era un poco también lo que se podía hacer. Allí no había gimnasios como aquí para hacer otra cosa. Era lo que había y empezó a ganarse un poco la vida con ello y el hermano empezó a entrenar con él, le ayudaba y tal, y fue luego el que le siguió los pasos también y los dos han sido campeones del mundo en peso pesado. Aparte de que genéticamente pues son tíos grandes y tal, pero el entorno ha hecho mucho. A lo mejor si hubiesen nacido en Florida y con un sol de la leche y con pasta, pues a lo mejor no se habían metido a boxear. Todo eso influye mucho. No sé tú, Pablo, qué piensas de si la genética, entrenamiento, entorno. Yo creo que es un ejemplo más de que sin dedicación y perseverancia no eres nada. Es No, decir, exacto. tienes que nacer con un mínimo de condiciones, pero yo estoy seguro de que si tanto Marc como Alex Márquez no hubieran mamado moto desde los 3 años, todos los días, Totalmente. y porque su padre los llevaba al circuito todos los días, y llevan así 30 años, pues no, ni uno... A ver, luego también entra el paréntesis de que hay genios dentro del deporte, ¿no? Sí. En este caso, Marc Márquez, pues es un genio. Pero Alex Márquez ahora mismo es primero en el campeonato del mundo Por eso lo decía, Eh, porque y hay que ser muy, muy, muy bueno para estar ahí. Pero sin haber estado día tras día, tras día, tras día, al igual que los hermanos Gasol y al igual que todos los que han conseguido llegar a la élite. Entonces el contexto para mí es lo fundamental, lo que has mamado en tu casa, lo que también al final tiene que ser tu pasión, ¿no? está claro. Y la genética, pues sí, tiene un componente, tienes que tener unas habilidades motrices, tienes que tener una capacidad también de adaptación al entrenamiento, tienes que tener a la altura, lo que tú quieras, pero con un mínimo de capacidades y un alto porcentaje de dedicación, esa para mí es la clave. Luego puedes tener más, menos suerte dentro Claro. de lo que es el ámbito, igual que hay muchos futbolistas que se han quedado por el camino, igual que si en motos pues te pegas una hostia y te partes, pues se te... Al final tal. la suerte es un componente Entonces, que influye mucho en este sentido, del triunfar, de que pase el tren, le cojas y no cogerle, sino no caerte del tren. Pero yo os hago una pregunta. ¿Vosotros no creéis que, por ejemplo, que yo me he leído su libro, he leído el de Tony y tal, ¿vosotros no creéis que Rafa Nadal, que empezó jugando a fútbol, no hubiese jugado en primera división? Es que estoy convencido que Por sí. la- pues seguramente sí, porque además era bastante bueno, ¿eh? Claro, o sea, pero... y Sí, si- claro, pero es que iba a ser deportista seguro. pero en cualquier deporte hubiese triunfado. O sea, Sí, a lo por la mejor no al mental- nivel del tenis, pero... Por la mentalidad que tenía, el entorno, todo le fomentaba, pero a lo que me refiero, por ejemplo, con la suerte no es ya en eso, sino
¿Cuántos deportistas hay que una lesión acaba con su carrera? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, a nivel de fútbol, que es lo que más me gusta a mí, Víctor Valdés, que era portero número 1 de España y te diría del mundo cuando estaba en el Barcelona, una lesión de cruzado, desaparece. Sí, bueno, pero a él no le pilló ya... Sí, le pilló un poco mayor, pero Mayor. te quiero decir que ¿cuántos deportes Sí, ha sí, habido sí. la Pero bueno, suerte al menos de... has llegado. Sí, hombre, claro. Pero o muchos sea, es que... pero mira, por ejemplo, el otro día veía que volvía... Me alegré porque ha vuelto ahora a jugar con el Barça y tal, pero no sé si os acordáis de Ansu Fati. Ansu Fati era el que iba a sustituir a Messi. Y lesión, desaparece, ha llegado Lamine Yamal, que es otro crack el chaval, y ahora empieza a jugar, tiene algún minutito y tal, pero está como desaparecido. A ver si vuelve a ser lo que era, que no es fácil. Ahí yo, por ejemplo, también doy mucho valor a pues, el entorno, el esfuerzo, el tener esa conciencia de sacrificio, como podía tener Nadal a lo mejor, de jugar con esas lesiones que tenía, con esos dolores, que para eso hay que valer también. Mira, yo me he visto en los últimos 2 días el documental de Carlos Alcaraz. Y claro, este ha sido precoz en todo. Es decir, es un superatleta y técnicamente, pues evidentemente es un jugador que le han trabajado mucho, han invertido mucho en él y ya está entrenado por los mejores, ¿no? Entonces el tío ha llegado súper precoz a ser, pues ha ganado Wimbledon 2 veces, ha ganado el US Open, ha ganado Roland Garros. Vale. Pero en el documental se ve pues como que él necesita irse pues, de vez en cuando a Ibiza, a desconectar, a irse de fiesta, a hacer lo que los chavales de tal. Entonces, claro, por ejemplo, Ferrero le dice, pues si haces eso, no vas a ser como el Big Three, que es lo que quieres tú. O no vas a ser el mejor deportista. Y él, pues yo lo voy a hacer a mi manera porque si no lo dejo dentro de 2 años. Entonces, claro, ese compromiso y ese sacrificio que depende de lo que estás quieras. dispuesto o no. Claro. Pues muy bien. Pues lo tenemos. A ver si... En mi caso, por ejemplo, los hermanos no hemos triunfado. Sí, pero no? conoceremos... No, pero a ver si tenemos suerte de que... No, digo en mi caso, mi hermana y yo. Bueno, tu hermana y tú habéis jugado al fútbol, habéis tenido Sí, no, tú 3 hemos operaciones disfrutado de mucho. cruzado. La clave... ¿Tu hermana igual? Sí, la clave al final... Eso sí que es genética. Eso es genética, sí. Por eso te digo que la genética en cierta medida puede influir. Totalmente. Pero bueno. O sea, a que ver tu si- hermana y tú os rompáis 3 veces el cruzado, Sí, ella 2 y yo 3, sí. ella 2 y tú 3, eso genético. es un componente genético importante, seguramente. Sí. Pero bueno. Interesante. Pero a lo mejor si hubiésemos dedicado a otro deporte, pues... La natación... Al ajedrez. Pues Eso no, es un claro. tema que yo discuto muchas veces porque yo, por ejemplo, que jugaba a fútbol y se me daba bastante bien, de hecho, en Alevín me quería el Atlético de Madrid y tal, me cambiaron me apuntaron al baloncesto y me enamoré del baloncesto y empecé en el baloncesto y bueno, pues he jugado campeonato de España, he jugado a cierto nivel, pero no he llegado a la élite, ¿no? Pues no se sabe si, a lo mejor, es que no sabemos Yo creo que exactamente para qué deporte estamos Claro, pero predeterminados. yo creo que es una cosa de entorno. Ese entorno. Porque al final el entorno que hay en España hoy en día es fútbol principalmente. Entonces, pues es como que todos queremos jugar al fútbol. Pero habrá chavales que estén jugando al fútbol y que sean muy buenos que en tenis de mesa hubiesen sido la leche. Y no lo sabremos. Bueno, yo creo que lo tenemos. No sé si os queda algo en el tintero. Yo recordar como en el anterior podcast que estamos buscando como vosotros que vengan invitados Eso es. a comentar un podcast con nosotros y a sacarnos temas nuevos, inquietudes y pues que lo pongan en los comentarios La palabra podcast, ¿no? la palabra podcast. Eso es. Y recordar también que pueden aprovechar también este podcast las mujeres que estén interesadas en el infoproducto también, que pongan interesadas. Y había alguna cosilla más, yo creo, que se nos quedaba. Para el tema de también de todos aquellos entrenadores que quisiesen participar cuando hagamos todo el tema de la academia. Que tengan que poner Academy en los comentarios. Con Y. Con Y, eso es. Exacto. Para entrar a la academia. Así que lo tenemos. Muy bien. Un saludo, chicos. Muchas gracias. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Un abrazo.